una de las que nosotros proponemos, os vamos a pedir un informe de 1 o 2 páginas en la que nos detalléis qué objetivos queréis perseguir con vuestra práctica innovadora, qué recursos o qué herramientas utilizaríais, qué problemas aventuráis que podrían surgir durante la realización de la misma, ¿vale? Y una planificación tentativa de cómo abordaríais la realización de la misma. El presentar eso no significa que automáticamente se os conceda permiso para hacer la práctica innovadora, sino que nosotros vamos a estudiar, vamos a evaluar la viabilidad de la misma, de modo que puede ser posible el que nos veamos obligados a rediseñar su contenido, ¿vale? Y una vez comprobemos y nos aseguremos de ese hecho, de esa posible viabilidad, de esa viabilidad, os informaríamos para que empezarais a hacer esa práctica, ¿vale? Bueno, ¿qué temas os proponemos? Pues hay aquí un pequeño resumen de los principales temas que os ofrecemos. El primero, un agente emocional para redes sociales. Bueno, pues aquí la idea fundamental sería contar con un posible agente capaz de, mediante los mecanismos de comunicación oportunos con redes sociales, véase Twitter, véase Facebook o lo que tengáis, ¿vale? Hacer posible, por ejemplo, que nosotros estemos trabajando, tenemos abierta nuestra cuenta de Facebook o de lo que sea, se produce un tweet, un post o como queráis llamarlo, y nuestro agente se encarga de informarnos de la llegada de ese post, hablándonos, reproduciendo el contenido de ese mensaje y haciéndolo de forma emocional. Por ejemplo, si el mensaje fuese de carácter alegre, lo haría con una voz alegre. Si fuese un mensaje triste, lo haría con una voz triste. O incluso podríamos hacer cosas como la siguiente. Podríamos conseguir que nuestro agente hablara como un personaje famoso. Por ejemplo... Queridos alumnos de la universidad, me llena de orgullo y satisfacción daros la bienvenida a la asignatura. Espero que la curséis con éxito. Realicéis varias mejoras en el fondo, así como varias prácticas especiales, e ir completando así una formación basada en la excelencia. Recibid todos los alumnos un cordial saludo. Bueno, ni os hacéis una idea de la cantidad de llamadas a zarzuela que ha costado esto, pero se podría contar con un agente que tuviese esas características, pues a lo mejor que hablase como vosotros mismos, por ejemplo. Más cosas. Realidad aumentada, ¿vale? Una realidad aumentada pensada para personas con discapacidad, fundamentalmente personas ciegas o sordas. Dependiendo de esa discapacidad, en el caso de, por ejemplo, los sordos, personas que no pueden oír, la idea sería desarrollar un sistema que, mediante el uso de sendos micrófonos binaurales que se pueden colocar en las orejas de la persona sorda, poder recoger los posibles eventos acústicos del entorno, procesarlos y presentarlos de manera gráfica visual al posible sordo para advertirle de los mismos. Pues por ejemplo, si estás en el metro y te dice, oye, el próximo tren no acepta pasajeros, el sordo no lo va a poder escuchar, no va a poder enterarse de ese mensaje. Bueno, pues con un sistema como el que os proponemos, capaz de percibir esos sonidos visualmente, el sordo, en la medida en la que contase con un dispositivo móvil, tipo pues un smartphone, un tablet, lo que fuera, podría ser consciente de los mismos, ¿vale? Otra posibilidad podría ser, pues en la misma línea, la percepción de imágenes visuales, por ejemplo, como la que tenéis acá, ¿vale? ¿Cuál sería la idea? Pues muy parecida. El ciego no es capaz de advertir esas señales. Si tuviésemos un sistema que pudiera hacerlo por él, de tal modo que en lugar de hacerlo visualmente, en este caso, lo haríamos de manera hablada, podríamos generar el contenido de esos mensajes haciéndoselos llegar a esa persona permitiendo que ésta los escuchara, ¿vale? Más cosas. Bueno, tenemos también implementación en GPUs de algoritmos de procesamiento de imagen, ¿vale? Esto es un tema que está muy de actualidad y que pasa por la gran capacidad de cálculo de coste computacional de la que están dotadas las tarjetas gráficas con las que vienen equipadas los ordenadores hoy en día. Bueno, tal es que estas tarjetas son utilizadas en no pocas áreas
por ejemplo, en aviónica, para modelado de trayectorias, en fin. Tendríais la posibilidad de poder trabajar con este tipo de dispositivo y poder hacer algoritmos de manipulación de procesamiento de imagen. Como veis, esto es una idea de tratar de acercaros lo que puede ser la actividad investigadora cotidiana de los profesores que nos vemos involucrados en este laboratorio, para acercarosla y permitiros la posibilidad de participar en la misma. ¿De acuerdo? Bueno, aquí ¿qué tenemos? Tenemos un sistema de identificación biométrico para Android. Bueno, fundamentalmente la idea consistiría en hacer uso de los recursos de los que dispone nuestro dispositivo, nuestro terminal móvil, para llevar a cabo una tarea de identificación biométrica del correspondiente usuario. Podría ser, por ejemplo, basándonos en las características de su habla, de su voz, ¿vale? Pero también podríamos hacerlo, por ejemplo, a partir de la información recogida del modo en que ese usuario interacciona con el terminal, cómo articula, cómo usa el teclado, si el usuario tiembla más, tiembla menos, si me mueve de una determinada manera el dispositivo o de otra, ¿vale? Y otra posibilidad sería desarrollar lo que denominamos un sistema web accesible por voz, también orientado o pensado para personas con cierta discapacidad. Por ejemplo, para personas ciegas, de tal modo que una persona pudiese navegar vía web del mismo modo que una persona normal, claro, para ello contando con un sistema que fuese capaz de comunicarle de manera hablada los contenidos de esa página web, ¿vale? Sería importante emplear módulos de síntesis de habla, ¿vale? Síntesis de voz, que nos permitiese o que permitiesen a esos usuarios la oportuna escucha de esos mensajes. O incluso, por ejemplo, dado que no son capaces de ver qué es lo que están escribiendo en cualquier sistema, podríamos pensar en utilizar un sistema de reconocimiento para permitir a esas personas también poder llevar a cabo búsquedas, queries en Google o en lo que fuera. Otra posible práctica pasaría por utilizar un dispositivo como este, ¿vale? Os ofrecemos en este sentido la detección de sonrisas, ¿vale? Podríamos emplear un dispositivo como este para saber cuándo el usuario de un determinado sistema puede estar sonriendo, ¿vale? La detección de gestos, por ejemplo, para, en un ámbito domótico, controlar mediante gestos una serie de dispositivos caseros, por ejemplo, una tele, un equipo de música, una lámpara, simplemente de manera gestual, poder controlar, gobernar todos esos dispositivos. Bueno, ¿por qué os comento esto? Todo el tema de las prácticas innovadoras y el tema de las mejoras, fundamentalmente porque, me permito recordaros que vosotros mismos sois conscientes de la importancia, como así nos lo confirmáis de manera estadística, recogidas a lo largo de la historia de la asignatura, pues sabemos que el 80% de los alumnos realiza alguna mejora, fundamental para conseguir la mejor nota posible, ¿de acuerdo? En relación a las prácticas innovadoras, permitidme también que os informe de que compañeros vuestros del año pasado se encuentran en la fase final del concurso de aplicaciones móviles para Android de la cátedra Telefónica Movistar. Son 6 parejas las que han quedado, 6 proyectos, de los cuales 4, si no me equivoco, corresponden a gente como vosotros, ¿vale? Y me atrevería a decir, y sin ánimo de ser pájaro de mal agüero, pues que tienen muchas posibilidades de ganar, con lo cual desde aquí os transmito mi ánimo por este tipo de iniciativas y os animo a que participéis, ¿vale? Por otra parte también, y como os comentará Luis Fernando, os vamos a reconocer en su justa medida vuestro esfuerzo en este sentido. Bueno, os dejo ya con Luis Fernando, os va a comentar temas de normativa. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí?